¿Qué tal, alumnos del CETI 69? Los saluda su docente José Soledad Flores Urbalejo de la materia Desarrolla Software utilizando programación estructurada. En el video anterior trabajamos con lo que es la interfaz de Raptor. Identificamos lo que son los símbolos que vamos a utilizar al momento que trabajemos con Raptor, los elementos o los iconos que tenemos en nuestros accesos directos de guardar, abrir, cortar, copiar, pegar, imprimir, ¿sí? Al momento de ejecutar nuestro diagrama de flujo. El día de hoy vamos a ver un ejemplo de cómo aplicar los símbolos en la solución de un problema. Para nuestro ejemplo vamos a trabajar con la suma de dos números. Tenemos el siguiente algoritmo. Algoritmo para sumar dos números. Empezamos, inicio, segundo proporciona el primer valor, que vamos a guardarlo en una variable X, proporciona el segundo valor, que vamos a guardarlo en una variable Y, aplica la operación suma, que vamos a asignarle el valor de la suma de X más Y a nuestra variable suma y vamos a imprimir el resultado. Bien, comenzamos con nuestro primer ejemplo en Raptor, suma de dos números. El primer paso que tenemos que hacer es guardar nuestro proyecto. Damos un clic en el icono de guardar directamente o nos vamos al menú File, Guardar. Podemos seleccionar la forma que ustedes crean más conveniente o que se les haga más fácil de utilizar. En este caso yo le voy a dar un clic al icono, al disquete, guardamos, nos posicionamos en el escritorio, vamos a crear una carpeta dentro del escritorio al cual le vamos a asignar el siguiente nombre: Flores Urbalejo José Soledad. ¿Ok? En su caso van a poner el nombre correspondiente a cada alumno. Abrimos nuestra carpeta y vamos a ponerle el nombre a nuestro archivo. Habíamos quedado que el nombre iba a ser los primeros dos apellidos separado por medio de un guión bajo y vamos a poner el nombre de nuestro problema a solucionar en Raptor. Para mi caso sería Flores Urbalejo _ suma dos números. Hacemos clic en guardar y empezamos a trabajar con nuestro proyecto. Ok, visualizamos nuevamente nuestro algoritmo que indica inicio. Pues el inicio lo tenemos por default en Start, ¿sí? Entonces lo que tenemos que hacer, pasar al segundo paso del algoritmo, sería proporcione el primer valor, que va a ser una variable que le asignaremos el valor X. Nos vamos a nuestro proyecto de Raptor. Seleccionamos el símbolo para la entrada de datos, le damos un clic sostenido y lo arrastramos a nuestra área de trabajo. Se posiciona al momento que el icono aparece, seleccionamos y hacemos doble clic en el icono entrada de datos. Nos aparece la siguiente ventana. En esta prompt vamos a capturar el texto que deseemos que aparezca en la ventana al momento que se ejecute. Seguimos la metodología de la solución del problema por medio del algoritmo y verificamos que se proporcione el primer valor X. Esto mismo que está aquí lo vamos a escribir aquí en este prompt. ¿Ok? Escribimos proporcione el primer valor.
En la siguiente opción vamos a escribir el nombre de la variable. Vamos a asignar la variable que queremos identificar en la primera entrada de datos. Habíamos dicho que le íbamos a llamar X, ¿no? Le damos clic en hecho y tenemos nuestra primera ventana. Si ejecutamos nuestro diagrama de flujo hasta este momento, nos aparece solamente proporcione el primer valor. Si nosotros capturamos un valor y le damos OK, nos aparece el 5, pero no estamos haciendo básicamente nada. Vamos a repetir el mismo paso, vamos a proporcionar el segundo valor. Damos un clic sostenido en el símbolo de entrada de datos, lo arrastramos hasta nuestro diagrama de flujo, hacemos doble clic en el icono o en el símbolo más bien de entrada de datos, escribimos entre comillas proporcione el segundo valor. Al segundo valor habíamos identificado que le íbamos a asignar la variable y. Terminamos nuestra modificación al segundo valor entrada de datos. Una vez que tenemos el valor X y tenemos el valor Y, vamos a aplicar la suma. Arrastramos el rectángulo que nos sirve para generar los procesos en Raptor. Hacemos doble clic en el símbolo y le indicamos set. Vamos a poner el nombre de nuestra variable en el cual vamos a guardar la operación de suma. En este caso vamos a identificar o vamos a crear una variable con la palabra suma. Y a la suma le vamos a asignar los valores de la operación que va a tener X más Y. Terminamos. Visualizamos en nuestro símbolo de proceso la siguiente fórmula. Suma, le asignamos el valor que se va a determinar en base a la suma de X más Y. Y por último, imprimimos o mostramos la operación aritmética realizada. ¿Qué queremos hacer? Tenemos el primer valor. Tenemos el segundo valor, aplicamos la suma y ahora queremos ver el resultado de la suma. Hacemos doble clic en el icono de salida de datos. Atención con esto, chicos. Entrada de datos tenemos la flecha al inicio. Salida de datos la tenemos al final. No hay que confundirse con estos símbolos. Hacemos lo mismo. Doble clic en el símbolo salida de datos o salida de información. Y vamos a colocar entre comillas dobles la siguiente información. La suma es dos puntos, damos un espacio y vamos a aplicar una concatenación o una unión del texto con la variable donde tengo guardado la suma que se llevó a cabo. Entonces, para que me aparezca el valor, supongamos que X vale 5, Y vale 5. Entonces, el 10, que va a ser la suma de X más Y, se guarda en la variable suma. Y esta misma es la que vamos a visualizar al momento que queramos imprimir esa información. Tenemos entonces la suma es más la variable suma y terminamos nuestro ejemplo. Una vez que tenemos nuestro diagrama de flujo, corremos o ejecutamos el diagrama de flujo. Ustedes van a ir visualizando al momento de que se va ejecutando cada símbolo cómo cambia de color. En este caso, en mi ejemplo, se está marcando de color verde en el símbolo que se está ejecutando. Aquí tenemos la entrada de datos. Proporciona el primer valor. El primer valor va a ser 7. Este 7 que tenemos aquí se le va a asignar a la variable X. Le damos OK. Se lee el siguiente símbolo, proporciona el segundo valor. Se va a asignar el valor
3, que sería el valor que tenemos para y, se va a asignar en la variable y. Le damos clic en OK. Se lleva a cabo la suma, 7 más 3, y se guarda en la variable suma, o le asignamos el valor de la operación aritmética x más y, que si suplimos los valores por los variables daría 10. En este caso, una vez que entra a la salida de información, nos genera la siguiente. La siguiente corrida, la suma es 10. ¿Ok? En esta consola tenemos este botón para limpiar. Si le damos un clic, nos borra la información. Volvemos a correr el ejemplo para que visualicemos nuevamente cómo se va ejecutando. Una vez que entra al bloque, cambia a color verde. Y una vez que está ejecutándose el bloque, está marcado en color verde. Por ejemplo, 45 sería el valor para x. Para y sería el valor 5. 45 le asignamos el valor a x. Y 5 le asignamos el valor a y. Después va a ser la suma x más y, que sería 5 más 45. Y el 50 se suma o se agrega, o se le asigna más bien a la variable suma. Una vez que tenemos asignado la variable suma, invocamos a la variable suma con el siguiente texto. La suma es, y concatenamos la variable suma y nos muestra el resultado. 50. 45 más 5, 50, que está asignado a la variable suma. Bien, muchachos, espero que este video les haya servido para identificar los elementos de Raptor. Hay que recordar que los ejercicios que estamos haciendo son ejercicios secuenciales. Solamente vamos a utilizar los símbolos de entrada de datos, proceso de datos y salida de datos. Buenas tardes, por el momento es todo.